Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más estamos llevando este estudio del libro de los Hechos que ya el Señor nos ha permitido estar trabajando, estar desarrollando. Y le damos gracias al Señor Jesucristo que nos permite compartir, que nos permite ministrar la palabra del Señor, siempre, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios que con la gracia, en la ayuda del Espíritu Santo, su palabra pueda ser comprendida en nuestras vidas. Quisiera darle gracias al Señor para que comencemos este libro del estudio de Hechos, que hoy comenzamos con el capítulo 15. Comenzamos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Señor, en esta tarde que seas tú con nosotros, que nos ministres, Dios, a través de tu palabra, que guíes nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, y seas tú, Señor, en todo momento motivando nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro alma, Señor, y nuestra manera de vivir. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Amén, Dios, y amén. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar, hermanos. La semana pasada nos quedamos ya en el inicio del capítulo 15. La semana pasada terminamos aquí, pasando. Luego por Pisidia vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Aquí es muy interesante resaltar que habían sido encomendados a la gracia de Dios con un propósito el cual se había visto cumplido más allá quizás de las expectativas que tenían aquellos que habían orado y habían bendecido, siempre guiados por el Espíritu Santo, y también del propio Pablo y de Bernabé. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El trabajo que se estaba desarrollando era con el pueblo gentil principalmente, aunque por lo que hemos estudiado en este capítulo 14, también se llevaba y se compartía primeramente en las sinagogas y se hablaba con los judíos. Quedó de manifiesto que en este capítulo 14, tanto en Antioquía de Pisidia como en Iconio, los judíos no aceptaron esta verdad, no aceptaron esta realidad y fueron desalojados de la sinagoga, y ellos enseguida en ese momento dieron el mensaje con toda libertad a los gentiles. Y quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Aproximadamente estamos hablando de que un año quedaron ahí con ellos. ¿Y cuál era la labor? Pues la misma que hacían en Hechos, capítulo 12. Regresaron a lo mismo, ¿no? Ay, perdón. Hechos, capítulo 12. Perdón, 13. Dice, entonces, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También Juan de ayudante, es Hechos 11. Aquí está. Dice, llegando la noticia de estas cosas, sabidos de la iglesia que estaba en Jerusalén, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén. Bueno, esto ya es lo que queríamos rescatar, es parte de este texto, donde dice que se congregaron todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y esto es lo que hacían. Dice versículo capítulo 12, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre
Marcos. Y había entonces en la iglesia, y habla de los que estaban y cómo participaban y cómo de alguna manera fueron enviados. Entonces de ahí fue el punto de partida para ese primer viaje misionero y regresaron hasta esta ciudad de Antioquía a dar cuentas. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Aquí empieza el viaje y regresan en ese capítulo 14 a dar cuentas ya en el final, en el versículo 24 al 28, regresaron a Antioquía a dar cuentas de lo que el Señor había hecho con ellos. En resumen de este capítulo 14 que estuvimos estudiando ya en estas 4 sesiones, este es el resumen. En Iconio, Pablo y Bernabé hablaban valientemente en el nombre del Señor y realizaban numerosas señales y milagros. Como resultado, creen numerosos judíos y gentiles, pero judíos incrédulos, esto fue de constante, tanto como en Antioquía como en Iconio, eran perseguidos, eran llevados. En Listra consiguen ese objetivo apedreando a Pablo y dejándolo casi como muerto. Entonces ellos huyen, están en la región de Listra, en la región de Derbe. En Listra consiguen el objetivo, asusan a la gente para que maltraten, golpeen a Pablo y a Bernabé. El que resulta golpeado es Pablo y queda como muerto. Entra a Listra, de ahí se van a Derbe, comparten el evangelio y emprenden su camino de regreso. En Listra, Pablo sana a un paralítico. La gente allí cree que los apóstoles son dioses en forma humana, dirigidos por el sacerdote de Zeus. Preparan sacrificios en honor de Pablo y Bernabé, pero al saberlo, los apóstoles rasgan sus vestiduras. Y así lo decimos porque así lo menciona en Hechos capítulo 14, versículo 14. Que eran apóstoles, hombres como el nombre de enviados. Ese es el término que se usa, no como el oficio apostólico que se habla de Hechos capítulo 1, donde es necesario cubrir el lugar que dejó Judas para continuar con el oficio, y ese lo viene a cubrir Matías. Mientras tanto, judíos hostiles venidos de Antioquía de Pisidia y de Iconio llegan a Listra e incitan al pueblo, el que se vuelve contra Pablo y lo apedrean pensando que le habían dado muerte. Lo sacan fuera de la ciudad y lo abandonan allí. Los discípulos de Pablo se juntan alrededor de él, quien en forma milagrosa recupera el conocimiento y se pone de pie. Entran en la ciudad, donde pasan la noche. A la mañana siguiente, él y Bernabé continúan su viaje y se dirigen a Derbe. Después de un ministerio fructífero en aquella ciudad, vuelven a Listra, Iconio y Antioquía, donde dan ánimo a los creyentes y nombran ancianos para cada iglesia, y los apóstoles dejan Antioquía de Pisidia y descenden a Perge de Panfilia. Por mar salen de Atalía y llegan a Antioquía de Siria, donde rinden un informe a la iglesia respecto a todas las cosas que Dios ha hecho a través de ellos. Se quedan en Antioquía por algún tiempo, estamos hablando aproximadamente 1 año es el tiempo que se quedan ahí. Ahí dejamos nuestro estudio la semana pasada y comenzamos con el capítulo 15. Vamos a solamente leer los primeros 5 versículos. Ellos están en Antioquía, Antioquía de Siria. Es muy importante diferenciar de Antioquía de Pisidia. Ellos están aquí en la región de Siria y Antioquía de Pisidia está en el Asia Menor. Entonces, aquí están, es el punto de reunión, ya lo hemos estado diciendo, un lugar donde se empieza a organizar, se empieza a establecer una iglesia fuerte, más allá de la iglesia que está en Jerusalén. Principalmente en esta iglesia de Antioquía, es una iglesia en gran número de gentiles que abrazan la fe, creen en el Señor, y de ahí es importante tomar este contexto histórico, cómo se va formando, cómo se va desarrollando, porque de ahí surge un gran conflicto mayor que al que se dio en Hechos capítulo 6, donde estudiamos y vimos que el conflicto era entre los judíos helenistas, que quiere decir que aquellos que no eran parte de Jerusalén venían de otro lado, se quejaban de que sus viudas no eran atendidas como las viudas de la región de ahí de Jerusalén. Entonces ahí se organizaron, escogieron
hombres para el servicio. Ahí se habla de la elección de los 7 hombres. Y digo 7 hombres porque hemos tomado siempre que es la elección de los 7 diáconos. Así inclusive viene en nuestras Biblias la elección de los 7 diáconos, pero estudiando el pasaje vemos que en ningún momento se hace referencia en ese aspecto, aunque las propias palabras diaconeo y diaconía que nos hablan de servicio, pudiera parecer que por eso se le ha nombrado así, elección de los 7 servidores, de los 7 diáconos. Pero bueno, y sabemos que en ese rango, en ese nivel o a esa estatura de trabajo que tuvieron estos hombres, como Felipe y Esteban, que son manifiestos. Esteban muere en el capítulo 8, terminando el 7 y comenzando el 8. Y Felipe lo vuelven a mencionar hasta en el capítulo 8, donde se habla que va a compartir a parte de Samaria, y también se habla que en el capítulo 21 que se hace referencia que era uno de los 7. Por eso es que mencionábamos que en ese rango, quizás en ese nivel de trabajo, de desarrollo, de ser embestidos por el Espíritu Santo, es una gran diferencia a lo que se habla en primera carta de Timoteo, capítulo 3, las características de los diáconos, muy diferente a las características que se encuentran en Hechos, capítulo 6. Es importante, hermanos, que vayamos tomando en cuenta todo esto, porque lo que nos llamó al estudio del libro de los Hechos es ver cómo va avanzando la iglesia, cómo se va formando, cómo se va estableciendo, cómo empiezan a surgir las doctrinas. Y aquí en este Hechos capítulo 15 es el primer punto donde encontramos que empieza ya a haber una manifestación y una directriz. Se escribió una carta para enviarla a Antioquía y a las iglesias que estaban en la región de Asia Menor, aquellas iglesias que habían aceptado a seguir a Cristo Jesús, que habían sido formados, se habían establecido ancianos en esas ciudades, y era necesario que antes de que sucediera lo que acontece aquí en este Hechos capítulo 15, versículo 1, se cuidara. Dice aquí, en este texto que vamos a empezar a leer, entonces. Por eso es importante tener todo el antecedente que habla desde Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 14, versículo 28. Ese es nuestro contexto de este libro de los Hechos. No podemos ignorarlo. Es necesario referenciarlo tanto hacia atrás como hacia adelante. Y también muchas cartas que nos dan luz, en específico la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, que nos habla de una cronología más específica con respecto al tiempo que se está viviendo. Y aquí nos genera un conflicto un poquito, no mayor quizás, acerca de cómo es que se habla en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que Pablo regresó en su segundo viaje a este lugar en Jerusalén, y es la referencia que tenemos. Pero vamos a leer de Hechos capítulo 15 del versículo 1 al 5 para poder entender qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en esta tarde. Espero que podamos terminar del versículo 1 al versículo 5, porque nos marca un punto de un conflicto doctrinal. En Hechos capítulo 6 nos habla de un punto de conflicto, quizás en el servicio de la atención. Pero aquí ya es un punto clave donde se hace manifiesto cómo es de seguir la salvación, cómo se establece la salvación, cuáles son los parámetros, qué tienen que hacer. Y Pablo lo define muy claramente. Tanto Pablo como Pedro, como todo aquel concilio que se reúne en Jerusalén, desde este capítulo, versículo 1 hasta el versículo 35 de este Hechos capítulo 15. Entonces, estaban en Antioquía, esa es nuestra referencia, que pasó en Antioquía, porque ahí dejamos. Están los hermanos Pablo y Bernabé en Antioquía, reunidos con la iglesia, que estaban enseñando, estaban compartiendo, estaban reunidos, estaban fortaleciendo, estaban ministrando a la iglesia. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban?
venían con una enseñanza. Primero, no venían a fortalecerlos en la fe, no venían a consolarlos, no venían como Pablo en Hechos capítulo 11 a llevar una ofrenda a Jerusalén, ni de Judea aquí a Antioquía, ni venían a involucrarse. Vemos algo muy interesante. En Jerusalén, el número de iglesias en la región de Judea son judíos. Y esta iglesia que está en Antioquía, en su mayoría son gentiles. Ahora, sabemos que de Antioquía fueron enviados Pablo y Bernabé a compartir el evangelio. Inclusive Bernabé llegó a esta región, ya lo leíamos en el capítulo 11, enviado por los hermanos de Jerusalén, enviado por los apóstoles a atender a estos hermanos que estaban en Antioquía. Entonces, Bernabé había sido establecido, había sido enviado ¿por quién? Por los apóstoles a este lugar, y Bernabé se adhirió a un equipo, buscó a Pablo y juntos empezaron a trabajar y a ministrar en ese espacio. Lo que podemos ver es que había profetas, maestros en ese lugar, en ese espacio donde se volvió un centro misionero, donde estaba siendo enviado Pablo y Bernabé. Después vemos que también se apega a ellos Silas, Timoteo, Tito, que más adelante vamos a estar estudiando cómo es que ellos empiezan a ser partícipes de esta obra misionera. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Aquí es importante que estos que están llegando a esta región de Antioquía no fueron enviados por los apóstoles de Jerusalén, no fueron a bendecirlos, a consolarlos, a llevar palabra de aliento, sino iban con un estado de confrontación. Y dice aquí en el versículo 24 que no habían sido enviados, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, no fueron enviados. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso era lo que enseñaban, pero aquí es muy interesante ver que no habían sido enviados ni por Pedro, ni por Juan, ni por Santiago que estaba en Jerusalén, ni por los ancianos, el grupo de ancianos que ya estaba establecido en Jerusalén. No los enviaron, sino que ellos llegaron por su propia inquietud, por su propio celo. ¿Celo de qué? Celo de lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. ¿Cuál es ese rito de Moisés? Aquí podemos verlo en Levítico capítulo 12, versículo 3. Y al octavo día de la carne el prepucio del niño será circuncidado. Aquí es muy interesante, porque en Levítico encontramos que son niños, los nacidos, al octavo día tenían que ser circuncidados. Aquí ya son adultos. Para poder ser prosélitos, seguidores, como lo dice en Mateo capítulo 23, creo que es versículo 15, 23, versículo 15. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, para ser un prosélito, sí, un temeroso de Dios, acuérdense que que le comparte Pedro en Hechos capítulo 10, que ahorita se me va el nombre, vamos a buscarlo. Tengo un nombre y se me está confundiendo. Cornelio. A este Cornelio era un temeroso de Dios. Sabemos que hay temerosos de Dios y prosélitos. Aquellos que les podía dar la oportunidad de entrar a una sinagoga, de poder seguir las enseñanzas de Moisés,
pero para ya hacerse judíos tenían que ser circuncidados. Entonces, ¿cuál era el celo, esta idea de estos judíos que estaban en Jerusalén? Pues que el paso para llegar al cristianismo tenía antes que ser judíos. Y ese es un error y una equivocación. Porque si bien encontramos en este Hechos capítulo 10, donde Pablo narra este encuentro, en el capítulo 11 hay un resumen de lo que vino a hacer el apóstol Pedro, que de alguna manera en Jerusalén también le pidieron cuentas, había un celo, y ese celo, hermano, persiste a través de todo el libro de los Hechos, que los invitan a que sean observadores de la ley, a que sean temerosos de la ley de Moisés, a que sean sí temerosos de Dios, pero que sigan algunas tradiciones, algunos ritos que les van a permitir ser más cercanos a Dios y caminar más conforme a lo que Dios tenía para ellos. Entonces, miren, dice en Hechos capítulo 11, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, de la misma región donde está Jerusalén, ahí está Judea, es Jerusalén, es parte de la región de Judea. Entonces los apóstoles y los hermanos que estaban, miren, aquí no se mencionan ancianos todavía, pero posteriormente en este Hechos capítulo 15 ya vemos que hay constituidos ancianos. Inclusive cuando Pablo y Bernabé llevaron su ofrenda a los hermanos de Jerusalén que estaban en una hambruna, que estaban en necesidad, los que recibieron esa ofrenda fueron los ancianos. Bien. Entonces dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. También los gentiles. O sea, decir, también está diciendo, los incluyen. Es decir, bueno, Alejandro y también su familia, no está hablando ya solamente de mí, sino que ahora incluyo a quién, a mi familia, a una actividad, a una fiesta, a lo que tú quieras. La palabra también empieza a incluirlos. Entonces, en el momento en que ellos los tienen en su mente y en su pensamiento, estaban excluidos de esa gracia, estaban excluidos de esa bondad. Ya lo hemos venido compartiendo, ya lo hemos venido explicando a través del libro de los Hechos. Por eso hemos querido detenernos, hermano, en cada versículo, para que la propia palabra nos vaya dando entendimiento, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo se va estableciendo la doctrina. Porque a veces meditamos y pensamos la doctrina de los apóstoles, pero ¿cómo se empezó a establecer? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles fueron los parámetros? ¿Qué es lo que tenían que seguir? ¿Cómo fueron abrazándola? ¿Cómo fueron creciendo? Y podemos entender claramente, hermanos, que esa doctrina de la salvación por fe está hasta el día de hoy, hermanos. La salvación, como lo dice en Romanos capítulo 10, la salvación no es por obras, sino es por fe en Cristo Jesús, por la fe puesta en Cristo Jesús. Entonces dice aquí, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿De quién estamos hablando? De los judíos que eran prosélitos y que de alguna manera estaban pidiéndole cuentas a Pedro para que les hablaran, les dijeran, les enseñaran y le exhortaban a que le dijeran qué es lo que estaba pasando. Perdón, se me cayó el micrófono. Dicen, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí les habla de su experiencia de Hechos capítulo 10. No lo vamos a repetir todo, hermanos, nuevamente, para que podamos entender claramente lo que el Señor quiere hablarnos, quiere enseñarnos y quiere ministrarnos en este Hechos capítulo 15. Ese es el antecedente, por eso no debemos de ignorarlo, porque Pedro ya tenía conocimiento, inclusive lo vuelve a repetir en Hechos capítulo 15. Ahorita lo vamos a observar.
Es importante, hermanos, que el texto que estamos leyendo hagamos una observación, que nos quitemos de toda idea que en algún momento la propia tradición evangélica nos ha enseñado con respecto a algunos puntos y que a veces pasamos por alto por abandonar el propio texto bíblico. Y eso es lo que queremos cambiar, hermanos, en esta ocasión, y por eso estamos estudiando este libro de los Hechos. Quizás no exhaustivamente este versículo, ni haciendo una exégesis profunda, sino observando el propio texto, observando el propio contexto de la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada que leemos la palabra del Señor, si hay algo que no quede muy claro, pues tenemos que buscar en el propio contexto que nos alumbre más acerca de lo que estamos estudiando y de lo que estamos tratando de entender en la lectura de la palabra. Este es el antecedente que tiene Pedro. Entonces, él les explica a partir de este versículo 4, y más adelante dice en el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, sobre ellos también. Esa palabra es muy importante, hermanos. Aunque estamos en el español y no estamos estudiando en el lenguaje original, que ya en su momento, si el Señor nos lo permite, vamos a empezar a estudiar el lenguaje original para que podamos tener más claridad de lo que dice. Aquí en el castellano, en el español, dice también, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Entonces empiezan a ser incluidos en la obra del Señor. Todo el pueblo judío pensaba que ellos no eran dignos, que ellos no podían recibir esta bendición, que ellos no podían recibir esta gracia. Por eso los consideraban como un pueblo ajeno. Debemos de recordar que ese celo, que el mismo Pablo lo tuvo y que le llevó a matar o a consentir la muerte de Esteban, podía entenderlo claramente. Por eso se opuso en Hechos capítulo 15, versículo 1, de que estos hombres quisieran venir a imponer una doctrina, un error, falsos maestros equivocados en las tradiciones del pueblo judío. Sí, quizás en las ordenanzas de Moisés, pero el Señor venía a cambiar toda esa idea y todo ese pensamiento. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos capítulo 2, está recordando. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, quienes los judíos, está hablando con judíos, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ya eso lo saca del judaísmo y decir, ya no somos judíos. Pablo dice, ya no hay gentil, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay mujer, ya no hay varón. Y empieza a hablar que aquí se manifiesta una unidad en el espíritu, ya no hay una nación, ya no hay dos pueblos, dice en Efesios que el Señor de dos pueblos hizo un solo pueblo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera, nuevamente, hermanos, aquí la palabra también. También a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso los hace inclusivos, los hace que sean parte de esa salvación. Eran un pueblo ajeno, pueblo extraño, no buscaban a Dios, no sabían quién era Dios, eran despreciables. Y aquí vemos en este pasaje que nos va a ayudar mucho a entender parte de la discusión que se habla en Hechos capítulo 15. Pablo era consciente en esa claridad. Aquí vemos que de alguna manera no ve como un requisito la circuncisión. Aquí no vemos a Pedro diciendo que era necesario circuncidarlos y encontrar la salvación. Dice aquí también los gentiles
ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es como llegan a la salvación en el Señor. Y ese es precisamente el punto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea, ya lo leímos en el versículo 24, no estaban con el consentimiento ni de los apóstoles, ni de los ancianos, sino que tenían su propia iniciativa, movidas por su propio celo. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Más bien ahí tendríamos que haber dicho lo que tener que haber dicho para estar en el contexto correcto, no pueden ser judíos. Pero entonces ellos tenían una idea equivocada de la salvación y del judaísmo. Eso es muy interesante y muy importante. Por eso es muy importante, hermanos, encontrar dentro de la palabra de Dios qué es la salvación para nosotros, qué es el bautismo, qué es el arrepentimiento, qué es la Santa Cena, qué es la oración. Porque a veces podemos revolverlo con muchos términos o muchas ideas de idolatría que traemos, hermano, primeramente de donde muchos de nosotros nacimos, la Iglesia Católica. Luego, si hemos estado en diferentes iglesias evangélicas o en otras ideas, en otros pensamientos, puede estar contaminada nuestra propia idea en cuanto a lo que es el pensamiento de la salvación, cómo se adquiere la salvación, cómo el Señor nos la dio y cómo nos escogió en su misericordia a cada uno de nosotros. Entonces, aquí hay una confusión entre salvación y judaísmo. Si dijera aquí en este texto, pero no lo dice, por eso estamos hablando de algo que genera una controversia, que este es el primer punto, la controversia que se genera por un pensamiento, por una idea que traían los hermanos, eran hermanos, más adelante en el versículo 5, que hay una diferencia entre los de este versículo 1 y versículo 5. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, entonces se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y esta fue la cuestión en la cual fue que decidieron ir a Jerusalén a tratar este punto de disensión. Discutieron con ellos, hubo un debate, le dijeron la salvación no es por circuncidarse, no es por las obras. Mire, en la mañana estábamos viendo este texto, Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Sí? Mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Que pues diremos, versículo 30 del capítulo 9, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iban tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ellos creían que la salvación era así, por las obras de la ley. Por eso citan la ley de Moisés, que fueran circuncidados conforme a la ley de Moisés. Pero Pablo entra en esa discusión. Entonces vemos que Pablo tiene muy claramente, seguro, preciso, entendido cómo es que no tiene que ser así. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, mire, hermano, no di mucho del contexto que tendríamos que hablar. Gálatas, perdón, capítulo 5, versículo 2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Pablo tiene muy claro esto, que la circuncisión nada tiene que ver con el evangelio, nada tiene que ver con Cristo, en el sentido para encontrar la salvación.
Aunque Pablo a veces lo usa, que ahora no es necesaria la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Pero bueno, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, porque esa fue su iniciativa, la iniciativa en su corazón. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y vosotros corráis bien, ¿quién os estorbó a obedecer la verdad? Y aquí digo que me faltó, hermanos, pero quizás te voy a mandar parte de que puedas ver el contexto de lo que habla aquí Gálatas en capítulo 2, versículo 1. Después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidar. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, esto es decir, los apóstoles, ¿a qué me refiero con este contexto? Porque muchos refieren que esto que habla en Gálatas capítulo 2, versículo 1, que hemos dicho, hemos hablado y hemos compartido, que Gálatas nos lleva en una cronología de lo que está pasando con Pablo. Él habla de 3 años, habla de 3 meses, habla de 14 años, habla en tiempos específicos. Y es bueno entender, hermanos, en el contexto histórico de lo que se va desarrollando para poder ir entendiendo los tiempos. ¿En qué momento son incluidas o son escritas cada una de estas cartas? En los hechos que está narrando Lucas acerca de todo este evento. Por ejemplo, aquí podemos entender, después de 14 años, muchos estudiosos, muchos intérpretes, que han estudiado este texto, dicen que Gálatas capítulo 2, versículo 1, esta visita a Jerusalén es la de Hechos capítulo 15. Pero hay algunas cuestiones, porque ahí en Hechos capítulo 15 dice que la visita con los hermanos fue con los apóstoles, los ancianos y la iglesia, y aquí dice que fue en privado. Y así pudiéramos deducir algunas cuestiones. Te voy a enviar y voy a subir ahí a WhatsApp tanto la bibliografía de la que estamos haciendo uso para poder entender esto. Entonces, la bibliografía, pero como alguna es difícil de conseguir, tienes que comprar los libros y puedes comprarlos. Pero también te voy a hacer mandar el estudio o la cronología de lo que está pasando, porque si no, hermanos, nos vamos a extender mucho. Si en este Hechos capítulo 15, hermanos, no sé cuánto me vaya a tardar. No te voy a hablar de las doctrinas de la gracia, no te voy a hablar de las doctrinas hoy recientes, que sí pueden depender mucho de lo que está pasando aquí. Pero lo que vamos a estudiar es sobre el texto, sobre el propio contexto que se está desarrollando, y en su momento vamos a ir encontrando la aplicación para el día de hoy en nuestras vidas. Pero es muy importante esto. Solamente quería hacerte mención de este punto de Gálatas capítulo 2, versículo 1. Pero hacíamos la referencia de la salvación, que ese es el punto de desacuerdo que se genera, de cómo de alguna manera no coinciden con ellos en la exigencia, en lo que les están hablando, en lo que les están diciendo acerca de cómo va a ser la salvación. Pablo podemos encontrarlo en sus cartas, específicamente en la carta del apóstol Pablo a los romanos, específicamente cómo es la salvación. Entonces, hermano,
es necesario comprenderlo, es necesario tener un entendimiento claro por qué no estuvieron de acuerdo con estos, que primeramente no fueron enviados, pero reconocían, quizás ellos mintieron, no podemos aseverarlo, ¿sí? Pero sí generaron una discordia, una inquietud, que Pedro o que Santiago, al escribir y redactar, que es el que redacta la carta, hermanos, para ser enviada y ser leída a las diferentes iglesias, principalmente la de Antioquía y los hermanos en la región de Asia Menor, donde Pablo había ido en su primer viaje misionero y donde ya habían sido establecidas iglesias. ¿Por qué es necesario enviar esta carta? Bueno, ahí en la cronología que te voy a enviar, ahí hay algunos pensamientos de por qué no hay una coincidencia con este Gálatas capítulo 2, versículo 1, y para ver los tiempos en las aseveraciones que hace Pablo, tanto en Gálatas como las aseveraciones que hace Lucas en el libro de los Hechos. Esto es muy interesante, muy apasionante, hermanos, el poder ir a entender, hermanos, el desarrollo del evangelio, cómo se va estableciendo, cómo se van estableciendo las doctrinas, cómo se unifican, y esto pudiera parecer que vendría a ser un gran quebranto. Inclusive a Pablo lo van siguiendo durante muchos lugares judíos que estaban en oposición del evangelio. Y aquí es en un celo de las tradiciones lo que estamos leyendo en Hechos capítulo, regresamos a Hechos capítulo 15, versículo 1. Ya dijimos entonces, vamos aquí en este versículo 2. Hay un debate, ¿no? Entonces vemos que de alguna manera estos hombres seguían teniendo una idea que persistió durante todo el libro de los Hechos. Hechos nos da una cronología histórica. Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 21, versículo 28, dice, dando voces, varones israelitas, ayudad este hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes había visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Aquí el punto del celo es que para entrar al templo estos hombres se consideraban inmundos. Inclusive en la disensión que tiene Pablo en Gálatas capítulo 2 acerca de que Pedro comía con los gentiles de una manera, o se abstenía de comer con los gentiles cuando era visto por los judíos, y Pablo lo reprende y lo enfrenta cara a cara para exhortarle a que esa no es la manera de coincidir o de caminar en el evangelio. Entonces, vemos que los apóstoles, hermano, siendo afables en su corazón, sí dice que una discusión, Hechos capítulo 15, versículo 2, dice una manera que menciona siempre Lucas no menor, con Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, que aquí fue algo grave, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión, Biblia de las Américas, y debate, gran disensión y debate, así dice la Biblia de las Américas. Aquí es nuevamente no pequeña, que es los términos que usa en algunas ocasiones Lucas, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate. Dice, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, debate, que eso es algo, hermanos, que falta entre nosotros como iglesia. No un debate que nos genere, hermanos, a separarnos, sino un debate que nos lleve a edificarnos. Porque a veces si alguien no está de acuerdo en lo que nosotros decimos, nos enojamos, ya dejamos de hablarle al hermano porque no coincide con mis puntos de vista o con lo que yo estoy entendiendo en la palabra del Señor. La iglesia se ha vuelto muy pasiva y sigo reiterando esto, hermanos. La iglesia se ha vuelto muy pasiva. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gran mayoría de la iglesia o de los congregantes no leen la Biblia, no la estudian. Si fuera así, hermanos, en algún momento pudiera ser partícipe y decirle, hermano, fíjese que yo vi esto en este texto, o yo leí esto. No lo que entiendo, porque esto también, hermanos, ahora en el posmodernismo,
o en la era moderna, se habla, es que yo lo que entiendo es esto, no es lo que entiendas, es lo que dice la Biblia. Es lo que nos habla el propio texto. Pero si ya vimos, hermano, en el propio detalle de la observación del propio texto, nos va arrojando detalles y detalles. Todavía no estamos interpretando nada, estamos leyendo la Biblia. Después de la interpretación podemos aplicarlo a nuestras vidas. Pero si hay una interpretación diferente de mí o con mi hermano, entonces alguno de los dos está haciendo una interpretación inapropiada, una inadecuada del texto, porque solamente hay una interpretación. Ahora lo que nos han dicho ya en este pensamiento postmodernista es de que cada quien tiene una idea y cada quien tiene una visión, y lo que el texto diga para ti, eso es cierto. Esto no es en la palabra del Señor, no es así. Es el mensaje original del autor original hacia los remitentes originales. ¿Qué es lo que el Señor quería decirle a través de lo que está escribiendo Lucas? Y que hoy es dejado a nuestros días, y que antes de poderlo aplicar en esta era moderna tenemos que entender qué comprendía el mensaje original. Entonces, miren, aquí nos da un poquito más de luz en la palabra, el debate. Y decía, bueno, pues ¿por qué no hay debate? ¿Por qué no hay mutua edificación? A veces, hermano, cuando hacemos una observación y decimos, hermano, es que esto contradice lo que dice este texto. Algunos se enojan y se molestan. Algunos quizás hasta te van a dejar de hablar, pero si tuviéramos un espíritu afable, por ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, que responda ante este tipo de situaciones, porque si Pablo en ese momento se hubiera enojado y dice, ¿saben qué? Los echan fuera, los persiguen, los maltratan, los golpean como a él mismo le pasó. Entonces no hay evidencia del evangelio. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias de sus, sino amable, apacible. Estas dos palabras, sino amable y apacible. Así tiene que ser el anciano, así tiene que ser el pastor, amable y no contencioso. Aquí, hermanos, si Pablo se hubiera generado, perdone que la comparación, así como la lucha de la revolución que surgió aquí en México, los del sur y los del norte. Los del sur pensaban una cosa y los del norte pensaban otra cosa. Zapata en un lado y Villa en otro. Aquí se hubiera generado eso. Bueno, pues nosotros somos la iglesia gentil y allá los de Jerusalén que se queden con sus ideas pueden retirarse, pero no, la idea conciliadora del evangelio es unificar. Por eso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17 que está intercediendo para que sean uno, así como Él y el Padre son uno. Entonces el Señor nos quiere llevar, hermanos, a una unidad en el espíritu, no una unidad de ideas ni de pensamientos, sino una unidad en el espíritu, a una unidad doctrinal en los puntos básicos como este que nos está hablando de algo muy importante como es la salvación. Es un punto importante, entonces tienen que ser amables. Por ejemplo, le vuelve a reiterar en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, hermano, aquí en una traducción dice que de alguna manera los que propusieron y los que exigieron y los que exhortaron fueron aquellos que habían venido en la región de Judea diciéndole a Pablo, pues vamos a decirle a Pedro, a ver qué dice Pedro. Pero vemos que en el versículo 3, de alguna manera nos dice el propio contexto literario aquí, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia. ¿La iglesia cuál? La iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, hermanos, vemos que tiene una participación muy activa, decíamos una participación orgánica de una iglesia viva, una iglesia que manifiesta su servicio, que manifiesta su cuidado, que manifiesta su espiritualidad, que manifiesta su santidad.
y el cuidado del propio evangelio y aún también de los propios ministros. Dice en el versículo 3, aunque todavía no acabamos con el versículo 2, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, entonces fueron enviados, dice entonces, versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una gran discusión, aquí ya lo decíamos, disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron. ¿Quiénes hermanos? Los hermanos de Antioquía. Aquí dice en la versión 60, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Quién lo dispuso? Los hermanos de Antioquía. Miren cómo ellos siguen sujetos al propio trabajo, al propio desarrollo que se está haciendo en la iglesia de Antioquía. Entonces, hermanos, de verdad le pido al Señor que tu vida sea guiada por la palabra, sea iluminada tu mente, sean abiertos tus ojos en la palabra del Señor y siendo guiados por nuestro Dios podamos participar activamente en el desarrollo de la propia congregación, específicamente en nuestra congregación, en la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva. Esto es importante. Entonces dice, aquí miren cómo dice en las Américas, que Pablo y Bernabé dicen y debate con ellos, los hermanos determinaron, se determinó, se buscó, se llegó a ese acuerdo de que fueran a Jerusalén. Miren, hermanos, todavía esta iglesia de Antioquía se encontraba subordinada a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y aunque Pablo dice en Gálatas capítulo 2, que dice que los que estaban en Jerusalén vamos a leerlo, los consideraba como alguien importante. Aquí está. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Pablo los consideraba como hermanos que también Dios los había llamado, que también eran primeros entre iguales y que Dios los había encaminado y los había puesto para que cuidaran el desarrollo de la iglesia. No los desconoce, hermanos. Pablo hubiera decir, no, pues ya hicimos tantas iglesias en Asia Menor, ya podemos independizarnos. Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora en estos tiempos no podemos decir que es igual, hermanos, porque hay muchos lugares donde tienen un pensamiento muy diferente que no tendría que hacer. Y podemos referir, hermanos, lo mismo. En las cosas que son esenciales y que son básicas debe de haber unidad. Por ejemplo, la salvación. ¿Cómo es la salvación? Sí. ¿Quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? El Cristo encarnado, 100% humano y 100% Dios. Puntos como esos que son básicos, son fundamentales para el desarrollo de la fe. Es importante tenerlos claros para decir, estos son mis hermanos. Pero hay puntos en los que no coincidimos. Por ejemplo, la alabanza. Yo canto con palmas, ¿verdad? Yo canto con palmas y mi hermano de allá canta himnos. ¿Verdad? Cuán grande es Él, no aplauden, pero nuestro fundamento es el mismo. Por ejemplo, el orden establecido para el servicio. Ese es otro punto. En esas cosas que no son esenciales, libertad, hermano, el Señor así te ha mostrado que tiene que ser tu alabanza, así es mostrado que tiene que ser el servicio. Señor les bendiga. Pero sobre todas las cosas, amor. Sobre todas las cosas, amor, como lo dice en Romanos capítulo 14, para los hermanos que son débiles, para los hermanos que son fuertes, hermanos, de alguna manera tiene que haber cierta libertad, cierta paciencia, cierto cuidado. Sí, miren, ya casi terminamos, no avanzamos mucho, hermanos. Recibid al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, que ese es un conflicto, hermanos. A veces ahí en la propia congregación en algún tiempo lo llegamos a tener, ¿verdad? Acerca de cierto alimento, ¿verdad? Algunos decían, no, es que ese alimento es del diablo. Y otros decían, no, hermano, pero sabe bien rico, a mí me gusta. No, pero es que eso es dedicado a los ídolos. No, hermano, lo compré en la panadería. Y había disensión ahí entre los hermanos. Pero al hermano que en algún momento estaba en disensión, lo dices, pero el hermano luego se está comiendo otro producto de la misma manera que no le generó conflicto y es la misma situación. Para pensar en ideas específicas. Mire, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Ese es de las fiestas judías. Ese es de la observación de las fiestas. Otro juzga iguales todos los días. Entonces, que el sábado, que el domingo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso al día lo hace para el Señor. El que no hace caso al día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces decíamos en estos 3 puntos, en las cosas fundamentales de la fe tiene que haber unidad. En las no esenciales o no fundamentales, hermano, libertad. Pero sobre todas las cosas tiene que haber amor. Entonces, esto fue lo que hicieron Pablo, Bernabé, la iglesia de Antioquía. Me dicen, hermanos, mira, no vamos a pelearnos. Vamos con aquellos hermanos que desde que el Señor fue levantado tienen un desarrollo, una experiencia, el Señor les ha dado una visión. Ahí comenzó la iglesia. Vayamos con ellos a ver qué dicen. Y a lo mejor, hermanos, con el temor de que la iglesia que estaba en Jerusalén, en su mayor cantidad era judíos, y que era lo mismo que estaban buscando. Miren el versículo 5, el versículo 4. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero, ¿verdad? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, por eso se diferencian del versículo 1, dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, nuevamente, como que apegan a que tenemos que seguir la ley para decir que somos verdaderamente, pero verdaderamente cristianos, circuncidados y que guarden la ley. Entonces, miren, nada más voy a leer. Todavía no estamos explicando mucho, estamos leyendo, estamos observando el propio pasaje que nos dice, complementándolo con lo que dicen algunos otros textos más. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo, Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, ¿por qué pues tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que este es el fundamento de la doctrina. Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Ese es el punto doctrinal. Ese es el punto doctrinal que vamos a defender, que vamos a cuidar, que vamos a desarrollar en el Señor. ¿Ok? Pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Ya avanzamos. Nos quedamos en el versículo 2. Pero ya leímos algunos versículos que nos van a complementar y nos van a nutrir a esta observación que estamos haciendo del versículo 2, versículo 3. Bien,
Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde y te pedimos en ese amor, en esa gracia y en esa misericordia, Señor, que tú nos ayudes, nos des entendimiento, nos des comprensión, Señor. Que podamos ser una iglesia, Señor, que verdaderamente lea tu palabra, que con la ayuda del Espíritu Santo nos des entendimiento, nos des madurez, nos des comprensión y podamos avanzar, Señor, en el Evangelio. Que podamos compartir con nuestros hermanos, Señor, que tengamos un espíritu afable para poder escuchar tu palabra y aquello que tú nos vas mostrando, Señor, poderlo compartir con otros hermanos y llevar también el Evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Porque creemos, Señor, que es necesario que muchos más, Dios, conozcan esta verdad. Pero ¿cómo haremos, Señor, si no tenemos entendimiento, si no tenemos comprensión, si no deseamos buscar en tu palabra, Señor? Despierta en nuestros corazones ese deseo, Señor, por tu palabra, para poder compartir, Señor, el Evangelio, para poder compartir con nuestros hermanos y podernos gozarnos mutuamente y ser edificados, Señor, mutuamente. Por eso somos parte, Señor, de tu iglesia y en específico de esta congregación en Jardines de Casanueva, Señor. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos, hermanos, te reitero, los días martes tenemos reunión de oración de una manera virtual y también hay algunos hermanos que están llegando ahí a Jardines de Casanueva, esperando en el Señor que tanto los que llegan allá como los que nos conectamos o se conectan a través de la plataforma de Zoom, podamos unirnos. Es importante la oración, hermano, en grupo. En los días miércoles estamos transmitiendo la enseñanza de cómo tiene que ser edificada la iglesia. Si te das cuenta, todo como que va yendo de la mano. Los días domingos estamos estudiando los atributos de Dios, estamos trabajando en la soberanía de Dios, el entendimiento de cómo Dios ejerce su voluntad, su soberanía, su poder. Y estamos específicamente detenidos sobre la predestinación, porque es algo que Dios ejerce en su soberanía y que ha costado trabajo entenderlo. Y los días por la tarde estamos estudiando el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, hay oportunidad de poder estudiar, de poder conocer y de poder acercarnos a la palabra del Señor. Bien, hermanos, pues nos despedimos invitándote a que sigas viendo en los estudios, participando de los cultos y que estemos atentos. Bendigamos y estemos orando por nuestros hermanos ahí que están en Jardines de Casanueva, específicamente la familia Romero, que está ahí muy cerca de la iglesia, nuestra hermana Rosa, sus hijos, nuestra hermana Michelle, sus hijos de la hermana Michelle, Julia, y su hijo, ahorita se me fue su nombre. Estemos orando, hermanos, por ellos. Gamaliel, estemos orando por ellos para que el Señor les dé fortaleza. Al parecer ellos han sido contagiados con esta situación que estamos viviendo. Estemos pidiendo, estemos orando por nuestros hermanos, que el Señor los fortalezca y que el Señor los bendiga. Hermanos, todos los días estamos pidiéndole al Señor y estamos rogando a las 6 de la mañana. Te invito, hermanos. El Señor nos está mostrando ahora ya una dinámica diferente para estar orando en las mañanas, que aquellos que deseen participar les vamos a estar enviando cuál va a ser la dinámica de la oración. Y esa es la idea, que el pueblo del Señor esté orando, esté buscando y esté estudiando también la palabra del Señor. Hermano, Dios te bendiga, el Señor sea contigo y que la gracia y la bondad del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Amén.